personas que hacen un Linares mejor. Encuentro Democrático de Linares con los movimientos sociales. Estamos en una entrevista más con gente que hace Linares, el tejido social de Linares, para que nos conozcamos. Hoy hemos venido a hacer una entrevista al colectivo APAE y nos han atendido Pilar, que es responsable provincial del colectivo, y Estíbaliz, que se encarga de la problemática específica de Linares. Ya que estamos presentados, empezamos por preguntar qué es APAEN. Buenos días. Buenos días. APAEN es una asociación de carácter provincial. Nació en el 94 en Bailén, un grupito de familiares que tenían a personas en su familia con problemas de salud mental y que veían pues que con la reforma psiquiátrica que implica mucho más a la familia, la reforma psiquiátrica fue en los 80, pues que veían que tenían un familiar en casa y no sabían muy bien cómo ayudarlo en su día a día. Entonces se unieron, constituyeron allí una asociación y a los 2 años ya prácticamente teníamos delegaciones en 5 puntos de la provincia de Jaén. Concretamente tenemos en Bailén, que fue donde nació, Jaén, Linares, Martos y Úbeda. Actualmente en Jaén pues está la coordinación, que es un poco donde yo trabajo y donde trabaja mi compañera, la que lleva administración. Y bueno, pues desde ahí se solicitan programas y se dan las directrices, las pautas generales para que se trabaje en cada una de las delegaciones. Y bueno, pues aquí en el centro de trabajo en el que estamos, en Linares, es Estíbaliz la que se encarga de la atención directa. Bien, efectivamente las funciones desde aquí, desde Linares, APAEN, ¿qué ofrece a la ciudadanía y a las familias que tengan esta problemática para atender? Vale, pues tenemos distintos programas. En uno de ellos atendemos a la familia específicamente. Y pues la atención va de atención individualizada, cualquier aspecto que necesiten con relación a su familia o con ellos mismos como cuidadores, que esto produce un desgaste. Y luego tenemos aquí, una vez al mes, reuniones de familiares. Con respecto a la persona que tiene enfermedad mental, se ofrecen otros programas. Y uno de ellos es el que realizamos cada tarde, que son centros sociales. Digo centros sociales, aunque aquí sea centro social porque, bueno, en el resto de las delegaciones, en cada delegación hay un centro social y se hacen actividades, pues, que en apariencia parecen de ocio y tiempo libre, pero no es solamente ocio y tiempo libre porque con ellos se trabajan muchos contenidos y eso hace que las recaídas sean cada vez menos o no haya recaídas, se eviten los ingresos y se ayude a su rehabilitación dentro de que exista un tratamiento de por vida, porque bueno, estas enfermedades son crónicas. Bien, entonces, ¿con qué recursos cuentan para eso? Perdona un momento, antes de eso añadí que además de las líneas básicas, los pilares básicos, como son la atención a familia y la atención directa a personas con problemas de salud mental, desarrollamos numerosas campañas de sensibilización y de prevención. Nosotras, en concreto, hace un mes estábamos en el instituto, en el Duarte, y hemos tenido sesiones con 8 cursos diferentes y además aquí en Linares estamos haciendo una cosa que no estamos haciendo en ninguna otra delegación ni se está haciendo en el resto de la provincia, que nos conste, y es que con un colegio en concreto hemos hecho a lo largo del curso pasado y probablemente este año lo retomemos, un curso de gestión emocional con niños de primaria, en el que se les ha explicado cuáles son las emociones básicas y cómo identificarlas en los demás, en uno mismo y cómo gestionarlas.
Es algo muy importante porque se está viendo que en salud mental cada recaída, cada bajón es un retroceso, no es ni siquiera volver al punto inicial, es ir hacia atrás. Entonces, cuanto antes actuemos, cuanto antes detectemos y además, cuanto antes demos herramientas a las personas que atenúen la posible aparición de un problema de salud mental, mucho mejor será el pronóstico. Entonces, recopilando un poco, no solo hacemos el tema de la prevención, sino también de la sensibilización, porque en el caso de los problemas de salud mental hay un problema más grande de fondo y que ya no es tan clínico, es más social. Y es que cualquier enfermedad, un cáncer, se tiene, aparece una familia. La familia sabe un poco cómo arropar a esa persona y cómo ayudarla. Y además, la familia va a pecho descubierto. Es que mi tal tiene cáncer, es que se actúa de otra manera. Sin embargo, cuando aparece un problema de salud mental, tendemos a esconderlo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que está muy marcada por el estigma. Porque siempre, generalmente, cuando ocurre un acto muy dramático, lo primero que nos paramos a cuestionar, por lo menos los medios de comunicación, es: ¿había algún problema psiquiátrico que explique esto? ¿Por qué tenemos tan asociados los problemas psiquiátricos con los actos que son llamativos? No tiene por qué. Igual, si buscamos la correlación entre problemas cardíacos, entre colesterol, hay más correlación entre ese tipo de trastornos y cualquier cosa llamativa que ocurra. Entonces, claro, cuando a una persona se le diagnostica esto, tanto él como su familia tienden a taparlo. ¿Y qué pasa? Hay muchas personas con problemas de salud mental que con una atención correcta pueden llevar una vida normalizada. No digo normal, porque estamos hablando de una enfermedad crónica que necesita unos cuidados y necesita seguir unas pautas y un tratamiento, pero sí normalizada. Hay gente que triunfa y que lleva una vida, pero esa gente, pues, que todos tenemos derecho a nuestra intimidad. Esa gente está ahí, como decimos muchas veces, encerrada en el armario, llevando su vida como puede, y a veces lo único que sale de esta enfermedad son los ejemplos que a lo mejor no son tan deseables, ¿no? Entonces, en la línea que tenemos nosotros de sensibilización, para nosotros es un trabajo básico y es un pilar también importante, porque queremos que se conozca que esto es una enfermedad más, y hasta que no se trate la enfermedad mental como una enfermedad más, no vamos a avanzar como colectivo, porque sí, a lo mejor el problema médico se va solucionando, pero el problema social se va acentuando conforme va pasando el tiempo. Sería importante precisamente avanzar en ese sentido yo diría, de toda etapa. Del manicomio a la planta, una planta normal en los hospitales y lo que es. Un poco, si puede extender algo sobre la reforma psiquiátrica, qué significó y por dónde vamos hacia el ideal que tenemos plantado. A ver, ha habido varios PISMA, que son los documentos donde se plasma qué acciones hay que realizar para llevar a cabo esta reforma o para llegar al tipo de atención a los problemas psiquiátricos que nos gustaría tener como sociedad y como pacientes, ¿no? Pero sí es verdad, pues, que si miramos a grosso modo, antes de los 80 existían lo que llamábamos manicomios, y ahí, pues, una persona cuando tenía un problema de salud mental era internada allí y, bueno, digamos, entre comillas, que se le echaba la llave y ahí se quedaba, ¿no? El modelo que tenemos en la actualidad tiende a ser más de reinserción, más que la persona se recupere en el entorno y a ser posible en su entorno familiar si lo tiene. De todos modos, existen recursos como FAISEN, que cuando las personas no tienen una familia a la que volver o en la que funcione, pues proporcionan ese entorno para que la persona tenga un apoyo social en el que poder desenvolverse en su día a día. Eso existe, pero sí es verdad que si miramos otro tipo de discapacidades, pues con respecto a la salud mental vamos muy despacito, vamos consiguiendo avances. Pensar en la diferencia que hay entre los manicomios que había en los 80 y ahora no existe. Ahora existen estos recursos intermedios donde vivís, que he citado, FAISEN, vivienda, con distintos grados de supervisión, y cuando hay una crisis, pues hay unidades
para críticos que se llaman, hay una planta en Jaén y otra en el Hospital de Úbeda, y bueno, algunos recursos también intermedios como la unidad de rehabilitación y de área o el hospital de día de aquí de Linares, que es el único que hay en la provincia, ¿vale? Donde las personas entre que superan una crisis y vuelven a su entorno tienen ahí un periodo de adaptación. También está la comunidad terapéutica de Jaén. Tenemos esos recursos. Pero pensad que estoy hablando de recursos de la provincia. Somos una provincia con mucha dispersión geográfica y todas las personas no tienen acceso a todos los recursos que hay, o al menos acceso fácil. Pensad en alguien que viva en Santiago de la Espada, que a lo mejor tiene 2 autobuses en todo el día y que necesite ir a un centro social como este o a algún centro de día y que echa 3 horas de viaje en la ida y en la vuelta. Es impensable que esa persona se desplace todos los días a recibir esos servicios. Entonces, en la provincia tenemos ese hándicap. Aquí en Linares estamos bastante bien ubicados, tenemos la suerte de tener el hospital de día adentro, estamos un poquito más cubiertos, pero las personas que viven en la sierra, en las aldeitas, pues lo tienen mucho más difícil al tratamiento. Hay una cosa que me llama la atención especialmente, es un poco la tendencia a esconder la enfermedad. Existía desde antes y desgraciadamente todavía existe porque hay esa reticencia que en determinadas secuelas que quedan de tiempos anteriores, que es que esta enfermedad es un castigo de Dios. Dicen claro, que tiene ese trasfondo también religioso en último extremo. Entonces, e incluso esa secuela que hay, más otra, que es cuando muy bien, y me parece magnífico la labor que estáis haciendo en los colegios, porque a partir de ahí se hace una sociedad más integradora. Muchos de los problemas que pueda tener precisamente los enfermos en eso es el movimiento que se tiene enseguida que tengan no solamente las familias sino las colectividades, allá donde entra una persona que tiene una enfermedad de este tipo, que tendríamos que normalizarla, que casi todas las personas tenemos algún tipo de enfermedad e incluso fase en la que podemos tener algo que padece los ya reconocidos como enfermedades mentales. ¿Veis avance en esos dos aspectos? En la familia en general que veis y también en los centros educativos que prevean un poco la solución o avanzar socialmente en eso. ¿Quieres o...? Si quieres, sigue tú. No, me da igual. A ver, yo en la familia sí vemos el avance, claro, porque se trabaja con ellas. Pero cuando las familias llegan llegan de primera, con una situación que no conocen, porque nadie les ha explicado, porque en la sociedad no se conoce qué son las enfermedades mentales, y sí se conoce lo que el cine ha dado a conocer, y el cine es ficción, y lo que las noticias han dado a conocer. Las noticias son hechos puntuales de un brote psicótico al que se ha llegado porque no había tratamiento, porque precisamente la gente del entorno no detectó una situación a tiempo. O sea, cuando se llega a ese tipo de noticias hay que ver cuántas personas podían haber intervenido antes para que no se llegase a ese extremo. Entonces, cuando esas personas llegan y lo único, sus referentes son el cine y la mala prensa, ¿qué tengo en mi casa? ¿Qué tengo en mi casa? Entonces, con esa familia sí se trabaja y llegan a entenderlo. El problema son las personas que no le ha tocado esto de forma cercana, y hacia esas personas van nuestras campañas de sensibilización que hacemos a lo largo del año, en concreto el Día Mundial de la Salud Mental, que es el 10 de octubre. Y en los colegios, en relación a la pregunta, el cambio que se ha visto en los colegios o en los institutos, en los colegios el cambio que nosotras hemos experimentado este año es la forma de afrontar las emociones y gestionarlas, porque eso va a dar lugar, es uno de los factores de protección que vamos a tener a la hora de poder entrar en una enfermedad mental o no. Hay otros factores de protección, pero bueno, si vamos reforzando en una mejor gestión de las emociones, eso pues le dará herramientas para un futuro. Y en los institutos sí se trabaja, además de la prevención,
sí se trabaja un poco la sensibilidad y la concienciación y la formación sobre qué son las enfermedades mentales y a qué es lo que le tenemos miedo. Porque parece que la enfermedad mental y ciertos diagnósticos suenan como espeluznantes y no tienen nada de eso. Me refiero a la esquizofrenia, por ejemplo. La palabra esquizofrenia, que el médico, cuando una persona va y se siente mal y empieza a tener alguna sintomatología relacionada, bueno, ahí parece que han escrito que Dios te acompañe. Claro, entonces lo que estamos haciendo en los institutos y en los colegios y con las familias, obviamente en un futuro se va a traducir en mayor concienciación de lo que es y formación. Y con esto se elimina el estigma. Pero claro, esto es muy paulatino. Al final es un boca a boca. Estoy pensando que muchas veces cuando atendemos a familias de forma individualizada, y nos pasa en todas las delegaciones, Estíbal, y a ti te pasará también cuando te dicen, oye, es que yo estas cosas que no las puedo hablar con nadie, Claro. no las puedo hablar con mi vecina, no las puedo hablar con... Por lo menos me siento aliviada por encontrar un sitio donde poder expresar lo que siento y donde me siento comprendida y donde puedo irme con alguna orientación. Y conocer a otros familiares que atraviesan por el mismo proceso y pues no somos tan raros. Claro, porque a veces piensas, es que esto me pasa a mí nada más o pasa solo en mi familia es así de especial y te das cuenta de que hay más gente. Pasa en muchas familias, lo que pasa es que como tampoco se habla... Claro. Claro, y luego también te das cuenta de que a lo mejor tú en tu proceso estás en un punto, pero que hay otra persona que ha pasado y que se sobrevive a ese punto tan crítico. Ese es uno de los puntos fuertes de la escuela de familia. Que tú estás en un punto donde todo lo ves muy negro y yo le digo, pero tranquilo, porque cuando vengáis a la reunión vais a conocer a otros padres que ya están en otro punto y tú vas a ver que vas a llegar ahí. Porque se llega. A mí me parece muy interesante el tema que sacamos. Primero, siempre, desgraciadamente, quien ve las enfermedades de cerca y ya lo conoce y lo han compartido, piensan muchas veces que si no se tiene ayuda, esa enfermedad es como un pozo que quema a quienes hay alrededor. Pues sí, esto no tiene instrumentos suficientes. Luego sí que tendríamos que ver, de cara a esa mejor acogida y sensibilidad por la sociedad, algo que yo recuerdo. Yo tengo desgraciadamente experiencia en esto y hace mucho tiempo un familiar mío iba a los prados y a veces los prados pues ya se estigmatizaba como tal, tenía motivo de estigmatización, como andaba, pero la gente ya en el día a día decía que allí están nada más que en la oficina, los demás estamos en la sociedad. Y hacia el tipo de sociedad que vamos, de sociedades solitarias, por las pocos entramados sociales que entre la familia, la vecindad, que antes era mayor, el sentido un poco de que tampoco la frontera estricta entre el enfermo mental y una crisis que puede tener cualquier persona, eso sí que debería de ayudar a que se hablara completamente y cuando un familiar vuelva de abrirse a la sociedad, que encontrara esa mayor complicidad, porque desgraciadamente en una sociedad tan provocadora, con los miedos que afrontan, pues va a necesitar cada día más una afirmación social, una satisfacción personal y en esa relación. Con idea que trasladamos esa frase de que un poco algo de enfermedad mental tenemos todo el mundo. Y esa línea divisoria no es tan clara, y que si no es permanente la enfermedad, sí que es transitoria, un padecimiento que tiene que ver con lo mental, ¿no? Mira, hay una campaña de la Junta de Andalucía que igual os suena, 1 de cada 4, hay una estadística ahí detrás, de fondo, que dice que 1 de cada 4 personas a lo largo de su vida desarrollará un problema de salud mental. O sea, nos encontramos ante una enfermedad que es mucho más frecuente de lo que pensamos. Nos encontramos ante una enfermedad que es mucho más diferente de lo que pensamos, porque a priori le tenemos como un poquito de respeto, pero luego después no deja de ser una enfermedad más. Y es verdad lo que tú dices, sería a lo que nosotros aspiramos, pues a que se trate como una enfermedad más y a que socialmente no se le trate como a una enfermedad más. Si es que no. Realmente las personas que nos conocen y están
ajenos a esta realidad. Por ejemplo, los vecinos. Aquí llevamos, yo creo que 18 años en este local o Sí. alrededor. Los vecinos de esta calle no tienen, que yo sepa, familiares con algún problema de salud mental o enfermedad mental crónica, porque si no ya habrían pasado por aquí. Sin embargo, todos han pasado por aquí en algún momento, pues porque a traernos algo, porque se han roto las cañerías, porque han cortado la luz en el edificio y han bajado, oye, que no vamos a tener luz, que la antena se ha roto, no vamos a tener televisión en 2 días, tal. Y todos nos conocen y nos saludan por la calle, no solo a mí, a ellos también, porque al final somos vecinos todos. Un día hablando con una vecina dije, no sé si nos iremos de local porque nos gustaría tener otro local, que, en fin, no os vayáis de aquí, sois muy buenos vecinos. El día que yo dije a mi grupo de amigos que empezaba a trabajar aquí, nadie me felicitó. Pues enhorabuena, he encontrado trabajo. Dije, ¿no te da miedo? Entonces esa pregunta, que ya llevo muchos años, se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo. Cada vez yo la noto con menos fuerza, cada vez son menos las personas que hacen esta pregunta. Tampoco es que mi círculo se esté ampliando, pero incluso a lo mejor las personas que lo preguntaron en su momento, si tú le preguntases, tú le dijiste a Estíbaliz que si le daba miedo, ¿qué piensa ahora de eso? Pues yo no sé lo que pensarían de eso, pero seguro que no piensan lo mismo que pensaron pues hace, no sé, 15 años. Sí. 15 años más o menos, puedo llevar aquí. Entonces, llevo aquí todo ese tiempo, ningún día he tenido miedo, porque no hay nada de que tener miedo cuando tú vienes a trabajar con personas. Ya está, ¿Personas? con personas es que, no sé, porque a lo mejor una administrativa del INE, del SAE, puede tener miedo, una persona sin trabajo, que desesperado, que pues mira, yo no sé. Entonces, ¿qué tipo de miedo el que yo tenía que tener? Mira, Me pregunto ahora. Porque la reacción de mi entorno, yo empecé a trabajar en APAEN en 2005 y he sido cocinera antes de Fraile. Yo empecé como educadora y actualmente soy la coordinadora provincial. Y yo pues estaba en un centro social con atención directa, estaba en el de baile. Y la reacción de mi entorno fue el mismo. Y yo les decía a mi familia, a ver, pensad, soy psicóloga de formación, ¿dónde esperabais que podía desarrollar mi labor profesional, ¿no? Si no es que hay muchas discapacidades, hay muchos campos y ese es el más peligroso de todo. Y yo decía, ¿peligro por qué? Y sin embargo, yo me siento, aparte de sentirme bien trabajando aquí y de echar mucho de menos la atención directa, porque en mi trabajo ya no presto tanta atención directa, en mi parte que desarrollo ahora dentro de APAEN, pero sí es verdad que muchas veces había momentos de mi vida, porque todos tenemos nuestros altibajos, nuestros sucesos vitales y demás, en los que no sé hasta qué punto quién ayuda más a quién, porque son un grupo de personas que además como son tan conscientes de lo que puede pasar con tu mente cuando tienes un bajón, cuando tienes un mal momento. Son muy empáticos. Son muy empáticos, están muy pendientes también de cómo te ven la cara, de cómo estás. Y yo, como estaba adelantando, había momentos de mi vida, desde el 2005 hasta ahora, imaginaos las de cosas que han pasado por mi vida, en los que yo no sé quién ayuda más a quién, porque ellos están bastante pendientes, están intentando siempre superarse e intentando que nadie se quede atrás. Y que nada de lo que pasa aquí es raro. En la calle son raras unas cosas y aquí no. Aquí tú puedes decir lo que tú quieras decir, pues es que no se van a extrañar, no se van a extrañar. En un bar tú no hablas de que te sientes triste o de que te sientes con ira o con rabia, y aquí sí se habla de eso y se analiza el porqué y se intenta ayudar a esa persona o que supera cosas ese momento concretas de la enfermedad, como llevo 2 días escuchando voces. Y entonces tú solo dices la calle y bueno, no sé. Sale corriendo la gente. Pero aquí yo he escuchado a otros compañeros, ¿te has tomado bien las pastillas? ¿Qué te dicen las voces? ¿Se lo has dicho a tus padres? ¿Has pedido cita para que te vea el psiquiatra? Claro, si te tienen que es cambiar que la es otro medicación? tipo de ayuda. La empatía viene siempre bien en todas las relaciones personales, en la escuela, en los demás sitios. Probablemente si eso se trabajara más, habría menos agresividad en todos los ambientes.
Sí. Yo como trabajador de la enseñanza lo tengo muy claro. Unas tutorías bien hechas, con unos contactos con familia y el entorno en que la persona vive, quitaría muchos de los problemas que tenemos ahora en el sistema escolar y en el sistema en general. Has dicho tú, normalmente, ¿qué cualificación? ¿Tú eres psicóloga? Yo soy trabajadora social, pero trabajo como educadora social. Sí, la financiación que... La financiación, esa es un poco mi área de trabajo. Nosotros concursamos en la administración pública, tanto a nivel autonómico como provincial, como local. En la actualidad, claro, para que APAEN funcione, que es de nivel provincial, tenemos subvenciones tanto de la Junta de Andalucía, de las Consejerías de Igualdad y de Salud. Tenemos también una subvención de Diputación, y luego en los ayuntamientos donde tenemos sede, centro de trabajo, también cuando sacan convocatorias concursamos a ellas. Actualmente tenemos de este ayuntamiento en concreto, tenemos una subvención que nos ayuda un poco con el alquiler. Y bueno, ya lo que va surgiendo, hay entidades bancarias, vamos pidiendo. El año pasado tuvimos un programa de la Caixa que lo hemos terminado en diciembre. Y bueno, pues cualquier entidad privada que saque alguna convocatoria en la que quepamos un poco en los objetivos que hay, nosotros concursamos. Y, por ejemplo, hace 2 años tuvimos una subvención que vino del Parlamento de Andalucía. O sea, tenemos así un poco la fija de la Junta de Andalucía, de Diputación y del Ayuntamiento, y luego ya en las convocatorias que vemos que podemos tener cabida, pues también concursamos. Hay veces que nos la llevamos, hay veces que no. Pero sí es verdad que tenemos bastante precariedad, porque dependemos un poco de lo que va saliendo. Entonces, nuestros horarios de atención se van adaptando a los programas que entran. Hay años en los que tenemos mucho más horario, como fue el año pasado. Este año hemos tenido que reducir horas. Vamos un poco en función de los programas que podemos desarrollar. Tenemos algunos básicos, pero luego después ya vamos subiendo horas si entran más programas o bajando. También tenemos nuestros socios, pagan una cuota de socios, ¿vale? Pero a cuotas de 60 euros anuales, que tampoco es una cosa. Y luego paga un socio, se hace un socio a una persona de la familia, a lo mejor vienen 4 a recibir servicios, ¿vale? Entonces tampoco es una fuente de financiación que digamos, uy, esto nos saca o nos da una base para tener, no, es algo ahí puntual, un apoyo, porque, bueno, no sé si conocéis cómo funciona el tema de las subvenciones. Muchas veces tú tienes que hacer alguna aportación para que te den ese proyecto. Entonces, con eso pues nos sirve para las aportaciones con recursos propios, para ampliar un poquito el programa, pero no nos llega para mucho, ¿no? Bueno, antes hablabais de la influencia que ejercéis en el sitio más cercano, el vecindario de donde están los centros. Mira, con esto tengo una anécdota curiosa, aunque no es de aquí de Linares. Lo que ha comentado Estíbaliz de que los vecinos te van preguntando, mira, en Jaén teníamos la sede hace ya bastantes años en Travesía Menéndez y Pelayo, una calle muy cerquita del Corte Inglés. Y ahí, cuando ya llevábamos por lo menos 12 años estando ahí, se empezó a construir un centro de formación para personas con discapacidad, y lo estaba construyendo Faisen, o sea que iba más enfocado, al principio no se sabía bien qué iba a ser, y iba más enfocado a la enfermedad mental. De hecho, hoy por hoy está el edificio hecho, pues estoy haciendo spoiler, y hay 20 plazas residenciales para personas con problemas de salud mental. Bueno, pues empezó la construcción y hubo un movimiento vecinal que recogieron firmas porque decían que eso iba a atraer a mala gente, problemas al barrio, que le iba... Y entonces nos llamaron desde la Consejería de Salud a distintos colectivos para que fuésemos allí y tuviésemos una reunión con ese movimiento vecinal, ¿no? Entonces empezaron a exponer que habían recogido firmas para que nos hiciese ese centro. Ese centro está en la calle Betania, ¿vale? Para que nos hiciese, y cuando empezaron ahí a exponer, llegó el turno de palabra. Entonces mi presidenta de ese momento
se levantó y dijo, pero bueno, estáis quejando de algo. ¿Vosotros habéis dado cuenta de que nosotros llevamos aquí 12 años en este local? ¿Alguien ha tenido algún problema? ¿A alguien le ha pasado algo? Y se quedó todo el mundo, ¿de verdad que esa asociación es de salud mental? Sí, y llevamos ahí desde tal año. Y se quedaron un poco como desarmados, porque, bueno, pues sí es verdad, no habéis dado ningún problema, no nos habíamos dado ni cuenta de lo que hacíais, habíamos visto a gente entrar y salir, vemos que hay actividad, pero nunca hemos tenido ningún problema, ni eso ha traído una mala imagen al barrio. Y al final ese centro se ha hecho, el centro formativo Betania, y de hecho nos han cedido, ese centro pertenece a la Consejería de Salud, en concreto lo gestiona Faisen, tiene 20 plazas residenciales abajo, es bastante grande, tiene un centro de formación en el que se da formación sobre todo a personas con discapacidad, y hay un par de salas en la planta baja en las que estamos nosotros, tenemos allí nuestra sede provincial. Y no había ningún problema. Al contrario, lo que hay es más movimiento, porque ese barrio no tenía tanto movimiento. Es triste, pero probablemente más grave que las enfermedades mentales son las enfermedades sociales que se ven aquí. Sí. Eso sí que es grave. Echamos fuera a los gitanos, a los pobres desgraciados que cruzan el mar buscándose la vida, pero no nos echamos fuera esos miedos infundados que... Los prejuicios. Sí. ¿Qué es lo más gratificante que habéis encontrado? ¿Y por qué seguís trabajando en este trabajo que desde fuera vemos que tiene tan mala prensa? A ver, este trabajo es vocacional, ante todo, ¿eh? Si no tienes vocación, mal vamos. Pero sí es verdad que luego vas conociendo y lo que pasa que muchas veces no sabes quién ayuda más a quién. Ahí ya puedes meter eso, ¿no? ¿Quién ayuda más a quién? Si tú los estás ayudando a ellos o ellos te están ayudando a ti, porque las personas con problemas de salud mental o con cualquier tipo de discapacidad que les afecte también a sus relaciones sociales, suelen desarrollar una empatía que muchas veces hace que ellos también estén pendientes de cómo está su entorno, de cómo estás tú, y muchas veces tú a lo largo de tu vida vas teniendo procesos vitales, vas teniendo cosas y ellos van viendo y luego es un toma, dame, muchas veces, ¿verdad, Estíbaliz? Sí. Muchas veces vienes por la tarde con un día malo, un día malo, porque estás pasando a lo mejor un proceso en tu vida personal malo, pero cuando tú llegas aquí se te olvida, porque aquí yo no diría que reina la alegría, porque no tiene que reinar la alegría, pero sí reina la comprensión y las ganas de hacer algo juntos y de ayudarnos, y entonces eso es muy reconfortante. Además del trabajo que realizas por ellos, es reconfortante porque tú te vas a tu casa también sintiéndote mejor. Y el no tener miedo a, bueno, ¿y por qué? ¿Y cómo te sientes? ¿Por qué? ¿Y has probado esto? ¿Has probado lo otro? El poder hablar sin tapujos, sí. El que no haya tabúes. Bien, viendo lo útil que es esta organización y vuestro trabajo, sí que sería conveniente que le dijerais a la ciudadanía de Linares, no solamente si ha faltado algunas de las cosas que hemos preguntado y que habéis dicho, también a quiénes pueden venir aquí. Porque a veces se entiende que ya no está tan claro si la enfermedad afecta más o afecta menos, pero sí podéis decir unas orientaciones mínimas para que aquella persona que no se atreve, que tiene sus dudas, sepa si aquí puede encontrar ayuda y digáis el horario y los servicios que podéis dar. Aquí principalmente atendemos a personas con trastorno mental grave. Esto quiere decir personas con esquizofrenia, con trastorno límite de la personalidad, con trastorno obsesivo-compulsivo, con trastorno bipolar principalmente. Pero también atendemos a la familia. Aquí en principio puede venir cualquier persona en el sentido de que también trabajamos el tema del estigma y de la sensibilización, ¿vale? Entonces, cualquier persona que tenga alguna cuestión que resolver sobre salud mental, ya sea porque lo tiene dentro de su familia o porque lo está viendo en el entorno,
puede acudir a nosotros. De hecho, cuando nosotros vamos al instituto a desarrollar el programa Descubre de la Confederación de Salud Mental España, nosotros vamos con nuestra información y dejamos allí los teléfonos porque a lo mejor, además lo estamos observando en las clases, pues toda la clase, ¿no? Pero a lo mejor hay una persona o dos en cada clase que tienen un problema de salud mental o que están viendo que hay algo en su casa. Entonces, a recibir información puede venir en un principio cualquier persona. A recibir servicios, pues estos perfiles clínicos que estamos hablando con un diagnóstico o sus familiares dentro de las escuelas de familia o cualquier persona. Decimos familiares, pero a lo mejor la vecina, que a lo mejor hay alguien que está viviendo solo y es la vecina la que se está haciendo cargo de llevarle un seguimiento, o cualquier persona que tenga relación directa con alguien con un trastorno mental grave, ¿vale? En cuanto a los horarios y modos de localizarnos aquí en Linares concreto, Estíbaliz os puedo orientar. Pues, a ver, en el horario de mañana, en este momento, porque, bueno, como ha dicho Pilar, van variando los horarios de atención. Los lunes y los viernes, de 10 a 2, tenemos atención aquí. Sí, atención individualizada un sí. poco. Siempre bajo cita mejor, porque claro, si alguien viene aquí y no pide cita, pues se puede encontrar con que estamos atendiendo a otra persona, se tenga que esperar o que esté, porque otro de los programas que desarrollamos es el acompañamiento integral, entonces... Ayer que, por ejemplo, estuve en el psiquiatra con Estíbaliz a veces acompaña a personas con problemas de salud mental, a su cita médica. Luego fuimos al patronato a pedir cita, quiere decir que... Claro. O le lleva una supervisión en su casa porque viva solo y necesite un cierto control de sus temas, de su día a día en casa, de su organización. Entonces, puede ser que alguien llegue en ese horario y se encuentre un cartelito diciendo he salido y mejor pedir cita previa. Lunes y viernes está de 9 a 2. En este momento, que eso no quiere decir que dentro de 3 meses sea así, porque nosotros que vamos entonces llamando por teléfono se le aclarará esa duda. Y por las tardes de 4 a 7, en este momento. Porque luego con el cambio de lunes a viernes, porque con el cambio de hora hacemos también un cambio de horario y es de 4:30 a 7:30. Bueno, pues yo creo que estamos satisfechos por la última ocasión. Tenemos, perdona un momento, tenemos una página web www.feafesapaen.org, donde están todos nuestros teléfonos, donde hay un formulario a través del cual se puede pedir información, que nos llega directamente al correo y demás. Os agradeceríamos si contactáis con nosotros para ir agilizando, pues que nos facilitéis un número de teléfono, entonces os llamamos y os damos la cita, por ejemplo, sería un modo de contactar, ¿vale? Y luego aquí en esta delegación, pues tenemos también un número de teléfono fijo, 953-690-730, sí. 699-563, ¿vale? Al que dentro de esos horarios, pues está Estíbaliz aquí detrás del teléfono. Vamos a imaginarnos que tenemos ahí a toda la ciudadanía de Linares. ¿Qué les diríais en conjunto que esperáis para vosotros y para las personas que os tratáis de ayudar? A ver, ¿qué le diríamos a las personas a toda la ciudadanía? Que vengan a conocernos lo primero. Porque conociéndonos conocerán las enfermedades mentales, se librarán del estigma y podrán aportar su granito de arena o si tienen algún problema, intentar ponerle remedio. ¿Tú qué les dirías? Pues yo les animaría a desarrollar una labor de voluntariado. Por ejemplo, mira, por la tarde en el centro social, como ha dicho Estíbaliz, tenemos actividades que en apariencia son de ocio y tiempo libre, pero que van encaminadas a trabajar principalmente hábitos de vida saludables en las personas que vienen. Aparte de que tú convives con personas a las que conoces y a las que en principio le tienes un poco de respeto al colectivo, por ejemplo, los talleres que se realizan ahora en la actualidad, pues los martes tenéis el baloncesto. Ahora estamos buscando un entrenador de baloncesto, porque vamos a entrar en un torneo y claro, yo que soy trabajadora social, entonces yo realmente, pues yo las reglas del baloncesto no me las conozco bien. Entonces nosotros vamos allí a entrenar y tal, y el otro día nos propusieron hacer un torneo, yo me llevé la mano a la cabeza, porque digo, no, si el equipo lo tengo, pero... Y ellos están motivadísimos, digo, pero que tendríamos que buscar un entrenador, alguien que de verdad supiese, claro,
Cosas así. Tenemos un taller de ajedrez, tenemos manualidades, porque con eso se trabaja la psicomotricidad fina. Pensar que todas estas personas tienen Al taller de ajedrez tenemos la suerte Sí, ahí sí hay voluntarios. de que viene un voluntario desde Córdoba, el hombre de Linares, y es profesor de ajedrez y viene voluntariamente una vez al mes. Con el tema de las manualidades, como estoy diciendo, se trabaja la psicomotricidad fina. Pensar que todas las personas que vienen generalmente tienen una medicación y uno de los síntomas pues son los temblores, uno de los efectos Si cortas, por secundarios. ejemplo, con tijera es Entonces, complicado. el trabajar las manualidades les ayuda a mejorar esos efectos secundarios y que vayan atenuándose, ¿no? También se hacen salidas de senderismo, hay gente que no tiene familia o que no tiene apoyo familiar, pues aquí, cuando es su cumpleaños, se celebra la fiesta de cumpleaños. Se intenta también que estén integrados en todas las costumbres del pueblo. Si hay una cabalgata de Reyes, pues nos vamos a ver la cabalgata. Claro. En estas Navidades hemos estado viendo los belenes. Llega Semana Santa y quedamos para ver las procesiones. Se intenta hacer todas las actividades que se puedan integrar. De hecho, por ejemplo, volvemos al taller de baloncesto. Gracias al ayuntamiento que nos ha cedido el uso de las instalaciones deportivas los martes por la tarde, pues se está haciendo en un sitio integrado, se está haciendo en San José, allí hay otro equipo en otras pistas entrenando a esa hora y se intenta que se normalice la vida de las personas que vienen lo máximo posible. Por eso yo, aparte de que nos conozcáis, de que veáis cómo es realmente esta discapacidad, porque tenemos ahí una imagen. Si cometáis en el fango. Claro, y porque ahora se habla mucho de salud mental, pero no se profundiza. Se habla desde la pandemia de salud mental, pero todos pensamos en ansiedad, en no poder dormir, en depresión, pero ya dice esquizofrenia, parece que es otro saco, parece que estamos hablando de otra enfermedad distinta y todas vienen en el DSM, todas están contempladas, tienen su tratamiento psiquiátrico, sus distintos tipos de tratamientos y todas son enfermedades. Entonces, un modo de conocer sería además poniendo un granito de arena y haciendo un voluntariado. Y es un voluntariado bonito porque es un voluntariado que implica estar haciendo actividades en apariencia de ocio y tiempo libre. Y además actividades en las que tú estás viendo la evolución de las personas y cómo poco a poco se van integrando en nuestra sociedad. Pues desde Encuentro Democrático de Linares estamos muy satisfechos porque esto ha sido una oportunidad nueva de encontrar o que se encuentren los ciudadanos con ciudadanía, con un lugar de encuentro y que no solamente que lo difundan y seamos nosotros un poco transmisores de lo que todas las agrupaciones, todos los colectivos de Linares quieren hacer entre ellos mismos y para la ciudadanía. Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad y ser nuestro altavoz.